Normalmente cuando quieres ofender a alguien, ¿cómo le dices? Ah, pareces un niño. O sea, los que se creen maduros creen que diciéndole al otro que parece un niño, están demostrando madurez. A partir de hoy, usted y yo seremos como niños. Pastor, ¿cómo así? Haciendo el ridículo, pasando toda la noche yendo al baño. No. Cuando estoy hablando de ser como niño, quiero que vayas al texto bíblico y descubras conmigo por qué Jesús le dijo a sus seguidores: necesitan ser como niños. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Lucas capítulo 18, versículo 15 al 17. Está en tu boletín. ¿Sí está en tu boletín o no? Ok, sígame en la lectura. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como niños. ¿A los que son como niños? Si alguien te dijo esta vez, pareces niño, alégrate. Dile: me pertenece el cielo. Mira al de al lado, dile: ¿y tú qué? ¿Te las tiras de niño? Dile. Dile al de tu lado: ¿te las tiras de niño? ¿Te las tiras de niña? Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como que nunca entrará en él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que ella venga, nos ayude y nos enseñe a ser como niños. A ser como niños. Quiero recrear la historia. Imagínense que un día Jesús está enseñando acerca de algunos principios del reino. Y el capítulo dice que está hablando de la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. Y cuando Jesús ha terminado de hablar, hay alrededor de él una cantidad de personas, fariseos y otros eruditos, que están tratando temas que no son de niños. ¿Están tratando temas de qué? De adultos. Cosas espirituales profundas. Y en ese momento Jesús hace una pausa y aparece una mamá. Ay, Señor, para que me bendigas a mi niño. ¿Usted vio cuando vino la visita al Papa? ¿Usted vio que una mamá se le coló a los 3 círculos de anillo de seguridad que tenía el Papa, y cuando la vieron fue allá: para que me lo bendiga, para que me lo bendiga? Tal cual. La gente está aquí rodeada de Jesús, está hablando cosas, cuando de repente aparece una mamá. Ay, Señor, trae a mi bebé para que me lo bendigas. Y cuando Jesús volteó así, de repente sintió por acá, por este lado, que otro peladito lo abrazó. Le dijo: Jesús. Y el otro vino brincando y se le tiró: a mí también, a mí también. Y los papás todos felices: vengan para que el Señor los bendiga. Venga. Y yo me imagino a las mamás, a la primera que tuvo la osadía de llegar hasta donde Jesús estaba, en ese círculo de respeto y de completa reverencia. Y ella llega y rompe el protocolo y dice: Señor, venga para que me bendiga al pelado. Imagínate la situación. Y eso genera completa indignación de parte de los ujieres de ese lugar. Los ujieres que siempre están buscando el orden, que todo esté funcionando. Los ujieres que apenas ven que su niño hace, se le paran al lado. Cállelo. Los ujieres que están allí son muy buenos ujieres, tan buenos son que cuando el niño dice, o te sales o te callas, contrólelo.
Entonces queda uno así como, ¿qué pasará? Y comienza el otro a jalar al que está abrazado a Jesús. Suelta al maestro, suéltelo, suéltelo. Uy, Jesús, quieto, quieto. Mira la imagen cómo sería. Los niños guardan el protocolo siempre, ¿verdad? Ellos llegan a un lugar y respetan al que está hablando. ¿Cómo es que nos han enseñado que uno viene a Jesús? Completa reverencia. Y el Señor está hablando acerca del fariseo. Y el niño tendrá que esperar cuando llegue a Jesús, porque en este momento los niños no son importantes. Los importantes son los que están aquí dudando de las palabras de Jesús. Y en ese escenario donde están los importantes que no le creen a Jesús, se arma la trifulca y comienzan los ujieres llamados discípulos a poner ¿qué? El orden. En este lugar se respeta al maestro. ¿Y cuáles son las palabras que utilizan los ujieres? Las mismas que utilizan los de hoy. La misma. Hermano, por favor, ¿lo controla? Es que no enseñan a sus hijos, no los educan para que cuando estén en la iglesia estén en reverencia. Esos son ujieres de otra iglesia, gracias a Dios. Aquí, pastor, ¿qué está sugiriendo entonces? Que permitamos el desorden, que hagan los niños lo que quieran en la iglesia. Pues aquí Jesús les pone el tate quieto a los ujieres y dice, oiga, quietos. Y en ese momento ya han logrado apartar a los niños. Y Jesús le dice, niños, vengan. Y es este momento cuando uno no sabe si venir y prestarle atención a Jesús, porque uno quiere llegar a Jesús, pero está el otro con la cara. Chito, no hable. Está en la casa del Señor. Estamos en la adoración. Cuidadito, niños, cuidado. La casa del Señor se respeta. Si usted ha sido cristiano toda la vida, sabe de qué estoy hablando. ¿Sí ve? Ahí están los niños haciendo huelga. ¡Aleluya! Ahí están los niños diciendo, así es, gloria a Dios. Ya que usted no dice nada, ellos sí hablan. Están defendiendo sus derechos. Imagínate lo que está ocurriendo en este pasaje. Y entonces Jesús frena la situación y pone a los discípulos en su sitio y le dice, háganme el favor y no les impidan a los niños que vengan a mí. No los detengan, porque ustedes creen que ustedes son importantes, pero ellos son los dueños del reino. A ellos les pertenece el reino. Y entonces quedan los demás. ¿Cómo así, Jesús? Además, deja de estar mirándome con esa carita. Si tú no tienes la misma actitud de estos niños, tú tampoco entras. Ah, bueno, siendo así, Señor. Muchachos, vengan, niños, dele, brinquen, trépesele encima al maestro. Hagan lo que quieran. ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Por qué necesitamos ser como niños? Y la primera respuesta que encuentro en este pasaje es, necesitamos ser como niños, porque los niños se dejan llevar a Jesús. Cuando el pasaje comienza, Lucas quiere insistir que los padres eran los que estaban llevando ¿a quién? A los hijos. ¿A dónde los estaban llevando? A Jesús. Algunos se atreven a decir que eran ¿qué? Las madres las que estaban llevando a sus hijos, porque muchos padres, como cosa rara, eso no les parece importante. Pero las madres tenían la costumbre de llevar a sus hijos para que fueran
bendecidos. Y dice claramente que el propósito de estas madres era dos: que Jesús los tocara y que Jesús los bendijera. ¿Sabes cuál es el problema? Que aquí en este pasaje pareciera que hay una pequeña contradicción. Dice la palabra en el gran llamado, la gran comisión de Jesús: vayan y hagan discípulos. Pero en el caso de los niños dice: déjelos que vengan. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y a salvar los niños que se hicieron grandes y se perdieron. Y entonces ahora toca irlos a buscar. ¿Y qué pasa? Traerlos de regreso. ¿A qué? A un encuentro con Jesús. El gran problema es que cuando los que Dios ha enviado a mandarnos el mensaje y decirnos: ven, vuélvete a Jesús, ya yo no soy como niño, no me quiero dejar guiar. Porque cuando ya soy adulto, lo primero que digo es: yo no necesito que nadie me lleve. Yo sé que la puerta está ahí, yo puedo salir. Muy amable, gracias. Mira, que la palabra, no me vengas a decir lo que la palabra dice, porque yo la puedo leer, la tengo en mi celular, la tengo también en versión audio, la escucho en el radio cuando voy. Yo sé cómo llegar a Jesús, no tienes que llevarme. Muy amable. Y Jesús dice: si no eres como niño y te dejas llevar a los pies de Jesús, no entrarás al reino de los cielos. En cuanto a eso es que Jesús está hablando, que necesitamos ser como niños, porque el niño se deja llevar y se deja llevar con un propósito, se deja llevar con el propósito de que Jesús los toque. Pobre Jesús, si hubiera estado en estos días, no, se hubiera ganado una demanda. Imagínate Jesús tocando a los niños. Hoy en día eso no se puede. Hay varios pastores que están presos porque tocaron a un niño. ¿Tú sabías eso? Yo los miro y digo: ¿por dónde los toco? Los abrazo así al ladito. Dios le bendiga, porque uno no sabe. Pero Jesús está... Las madres tienen una intencionalidad que Jesús los toque. Y ¿sabes qué me encanta aquí? Que la palabra en griego para llevaron, para traer, ¿cuál es? ¿La encontró allí? Prosfero, y significa llevar hacia, guiar o conducir a Dios. El gran problema de los adultos es que no nos dejamos conducir a Dios porque tenemos nuestras propias expectativas, porque decimos que ya nosotros sabemos lo que hay que saber, porque a mí nadie me va a enseñar, y sobre todo por un postulado que está haciendo tanto daño a nuestra vida. ¿Sabe cuál es ese postulado? Yo sigo a Dios a mi manera. El problema es que tu manera es un camino que no conduce a Dios. Y hoy necesitas ser como niño. Pero los padres también necesitan seguir trayendo los niños a Jesús. De hecho, es un deber traer los padres a Jesús, los niños. ¿Por qué? Porque si no los traes, el mundo se los lleva. Si no traes a tus hijos a Jesús, el mundo se los lleva. Y entonces tocará irlos a buscar perdidos y traerlos de regreso. ¿Qué es lo que dice todos los que llegan a los pies de Jesús a una edad avanzada? Ojalá hubiera conocido a Cristo a temprana edad. ¿Sabes cuál es el problema? Que los padres hemos dejado de llevar a nuestros hijos a Jesús, aunque los llevamos a la iglesia. No soy ferviente creedor de la religiosidad, pero sí creo en los hábitos. Si yo le enseño a mi hijo el hábito de buscar a Dios cada día, y que el domingo es el día del Señor y que debo traerlo, mi adoración al Señor, él va a entender eso. Y yo estoy seguro que todos aquí estamos de acuerdo con ese hábito.
El problema es que no es un hábito para nosotros. Y por lo tanto, no lo enseñamos como hábitos a nuestros hijos. Cuando estaba niño había una canción que la llamaban Pedrito. La canción decía que Pedrito no quería ir a culto. Y entonces la mamá le dice, ¿y por qué no quieres ir? Y él le dice, yo no quiero ir si mi papá no va. Si tú no vienes con él o con ella jamás o él jamás llegará a los pies de Cristo. Porque tú eres quien lo conduce a Cristo. Ah, pastor, o sea, yo lo dejo ir, que con mi mujer vaya, lloren, yo no tengo problema con eso. No, es que el problema no es con eso. El problema es tuyo con Dios porque no estás llevando a tu hijo a una comunión con Cristo. Y entonces, cuando tu hijo diga, yo no quiero ir, ¿a quién te quejas? Y este niño, porque se me ha vuelto rebelde, pastor, no quiere ir y me tocó traerlo. ¿Ya qué? Si tú le enseñaste que los domingos hay ciclovía y es más chévere que ir a culto. Si tú le dijiste, mijo, hoy estoy muy cansado, hoy no vamos, hoy nos quedamos viendo películas. ¿Y qué estás sembrando en él? Cualquier cosa es primero que venir a Jesús. Pero hoy necesitamos volver a traer a nuestros hijos a Jesús. Volverlos a conducir. Y déjame decirte que conducirlos, quiero insistir, conducirlos no es traerlos para que algún maestro aquí le enseñe la Biblia, le enseñe una cancioncita y se vaya. No, eso lo podemos hacer, es nuestro gran anhelo hacerlo aquí en la iglesia, es nuestra gran alegría enseñarle a tus hijos la palabra. Pero ¿sabes cuál es el problema? Por más que yo enseñe la palabra aquí, que los maestros se esfuercen enseñando la palabra aquí, si tú no vives un modelo de vida que sea coherente con la palabra, tus hijos no llegarán a los pies de Jesús. Les contaba el miércoles a los hermanos que recibí la llamada de una niña muy angustiada. Vive en otra ciudad. Y me llamó, pastor, ¿cómo está mi hija? Dios te bendiga, ese milagro. Y estaba angustiadísima llorando. Y yo, ¿qué te pasó? Mi papá acaba de pegarle a mi mamá. ¿Y de qué manera? Y yo, wow, cosas duras. Comencé a escucharla. Y el primer pensamiento que se me viene a la mente es, eso pasa porque estos padres no conocen a Jesús. Pero como no conozco a los papás de ella, se me dio por preguntarle, nena, dime una cosa, ¿tus padres son creyentes? Me dice, el problema, que mi papá quiere arreglar las cosas orando, mandándonos a orar y él pegándole por el otro lado a mi mamá. ¿Quién quiere seguir a ese Jesús que se desdibuja en la figura paterna? ¿Quién quiere ser como Jesús? Jesús, el gran Padre amoroso. ¿Y cuál es la figura que tenemos de Jesús en la tierra? Nuestro Padre terrenal. Pastor, pero yo no tuve Padre terrenal. ¿Y entonces? Entonces necesitas conocer al Padre Celestial. Pero si tú estás aquí y tienes un hijo, tu responsabilidad es mostrarle el amor de Cristo a él. ¿Sabes por qué? Porque si no se lo muestras cuando él crezca, tu hijo crezca, no querrá nada con las cosas de Dios, así lo hayas traído obligado desde que nació hasta que cumplió los 17. Apenas cumplió los 17 dice, me liberé, gracias a Dios me liberé, por allá no vuelvo. Porque nunca tuvo una relación con Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué se dificulta tener una relación con Cristo Jesús? Porque los padres no somos modelos. Diga algo, ay, 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 amén, alguna cosa, diga algo. Pastor, ¿y cómo hago yo? Si yo no tuve padre y estuve apartado y me cuesta, hoy Jesús sigue llamando. Dice el texto que cuando los muchachitos se apartaron porque los otros le impidieron llegar a Jesús, ¿Jesús qué hizo? Mijito, ven, tú no hagas caso a eso.
Ven, 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 ven. Jesús sigue haciendo lo mismo. Ven, papito, ven. Tu papá quiso impedirte conocerme, pero yo me quiero revelar a ti de manera directa. Yo quiero que tú vengas. Dice, yo estoy llamando a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo, y el que quiera oír mi voz, que abra la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Significa que tendrás una relación cercana con Jesús. Tocar en el texto original aquí significa iniciar una relación. Y las mamás querían que los hijos tuvieran una relación con Jesús y Jesús los bendijera. ¿Y por qué es tan importante la bendición? Dice que cuando José se reencontró con su padre Jacob, lo primero que hizo fue llevarle a sus hijos Efraín y Manasés para que su padre ¿qué? Los bendijera. Y el viejito, que había sido cosa seria, un gran modelo de vida, en muchas cosas buenas, en otras tuvo sus fallas. Cuando fue a bendecirlos, ¿sabe lo que hizo? Cruzó los brazos. ¿Y por qué cruzó los brazos? Se bendecía con la mano derecha al mayor, con la mano izquierda al menor. Pero él dice, yo estoy transfiriendo la bendición del menor. ¿Y por qué? Porque yo era menor y no tenía derecho a esta bendición. Pero un día, robada como fuera, la tengo. Y ahora entonces yo bendigo al que es menor. Estoy transfiriendo la misma bendición que tengo. Yo como menor no tenía derecho, pero ahora tengo la bendición. Así que yo transfiero la bendición al que no tenía derecho. ¿Tú estás entendiendo eso? Eso es bendecir tus generaciones. Con la misma unción que tú tienes, no puedes bendecir con otra. Y José se dio cuenta. Él le dijo, no, papá, estás equivocado. Déjeme, yo sé lo que estoy haciendo. Usted no estaba ahí cuando a mí me bendijeron, así que quieto. Yo sé lo que estoy haciendo. Cuando Mateo nació, 31 de diciembre, a las 12:25, comenzando el día. 31, no primero, 31. Eran las 3 de la mañana y no sabíamos que había nacido, no nos decían nada. Ya Mateo había nacido desde las 12:25 allá y nosotros, ni nada. Entonces mi papá se puso en pie, estaba conmigo ahí en la clínica y me dijo, voy a hacer algo, espérame. Y yo lo vi que entró supuestamente para la zona donde está el baño. Y duró, y de eso uno está preocupado, no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Como a la 1:30 apareció. Papito, ¿dónde estabas? Venía llorando y emocionado. ¿Qué pasó? Me dijo, le hablé al portero con autoridad, él me dejó pasar. Y cuando llegó allá arriba, presenté a mis generaciones al Señor. Oye, eso me tocaba a mí, yo soy el padre. Dice, no, yo estoy presentando mis generaciones, mi hijo. Usted no había nacido cuando ya yo había hablado con Dios. Así que eso me tocaba a mí. Levantó a Mateo en sus manos y lo bendijo. Tal vez tú no hayas tenido ese privilegio, pero hoy Jesús te sigue llamando para bendecirte. Él te está diciendo, ven. No importa que no hayas tenido un padre que te haya bendecido, un padre que no te haya ayudado a crecer en la vida espiritual. Hoy estás aquí y necesitas ser como niño para que yo te pueda bendecir. La segunda gran lección que encuentro en este pasaje es que necesitamos ser como niños para poder escuchar el llamado de Jesús. Necesitamos ser como niños para poder escuchar el llamado de Jesús. Dice claramente que aparecieron los que estaban impidiendo que ellos llegaran. Los que creían que estaban haciendo el bien, pero haciendo el bien estaban ¿qué? Frenando. Contaba en el primer culto que tengo unos recuerdos de por allá cuando yo tenía 1 año y medio, 2 años. ¿Alguien tiene recuerdos de eso? Muy pocas personas recordamos cosas de esa edad.
Tienen que ser cosas que nos impactaron profundamente. Y tengo un profundo impacto, un recuerdo. Recuerdo la iglesia donde yo iba. Y recuerdo lo que ocurrió esa mañana. Tenía un amiguito que se llamaba Joaquín, uno gordito, que era hijo de los pastores. Y yo era tremendo, pero Joaquín me daba sopa y seco. Ese era tremendo. Era un monito, hijo de gringos, así todo, y eso hacía hasta para vender, corría de un lado a otro cuando el pastor estaba predicando. Y en un momento de esos, la hermana Prudencia se para, así se llamaba la señora, que en paz descanse, falleció ya, una señora gringa, tota así, gruesa, se parece así a la de las películas que están así siempre regañando, así igualita, cogió a Joaquincito de la mano y se lo llevó. Al rato regresa Joaquincito alineado, caminaba sobre el aire, no tocaba nada y se sentó al lado mío y yo quise hablarle y Joaquín era una estatua recibiendo esa palabra de amor. Después yo recuerdo que nos pusimos a hablar y tengo el recuerdo gráfico, yo no lo vi, pero tengo el recuerdo lo que yo me imaginé de lo que había ocurrido. Me contó que la mamá se quitó el tacón y con el tacón le dio en el talón así. Con razón el niño venía caminando en el aire, no podía apoyar los talones. Y con razón ese muchacho apartó al Señor después. Con toda razón, ¿no le parece? Porque si venir a la iglesia es sinónimo de ¿qué? De castigo, de represión. ¿Quién va a querer venir a la iglesia? Los padres hemos creído que traer los niños a Jesús es traerlo a la iglesia a punta de pellizco. Te me vas, te me levantas. Y cuando el muchachito comienza a brincar, porque está en juego mi reputación de padre. Y lo que quiero es que el bendito se comporte. Y si llega a decir algo y yo no hago nada, miro así, tengo a los reverencia a la casa del Señor. Y todo eso parece bonito, pero nuestra religiosidad ha hecho que los muchachos no conozcan a Jesús. Conocí un hombre, 8 hijos, ilustre en la historia de las asambleas de Dios. Una de las iglesias, lo conozco, todavía está vivo, es un señor anciano ya. Pero ninguno de sus hijos le sirve al Señor. Es más, ni siquiera van a la iglesia. Y este hombre ha sido cristiano toda la vida. Su esposa también. Y me hice amigo de uno de ellos. Y un día, así como cosa uno de periodista, de investigador, por no decir otra cosa, le pregunté, y a todas estas, ¿tú por qué no vas a la iglesia? Se le aguaron los ojos. Y te estoy hablando que era una persona mucho mayor que yo. Eso fue hace unos 10 o 12 años atrás que le hice esa pregunta. Y él ya en esa edad, en ese momento, ya él debía tener como 45, 46 años. Una persona mayor. Y se le aguaron los ojos. Y hizo así: yo amo a mi padre, pero por mi padre no volveré a la iglesia. Y yo quedé como condorito. No sé qué significa lo que me estás diciendo. Y me hizo así: ¿ves esto aquí? Sí, ¿qué es? Me mostró así la cabeza, me dijo: ¿ves esta cicatriz acá? Yo le dije: sí, ¿qué es? ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? Le dijo: no, estaba en la iglesia y mi padre cogió una varilla y me la puso en la cabeza porque yo tenía que aprender reverencia. Y aquí es donde aparece la tercera
enseñanza de esta historia. Tráelos a Jesús, pero no les impidas tener una relación con Él. Necesitamos ser como niños para escuchar al Dios que nos llama a una comunión con Él. Pero tendremos que saber que habrá gente que querrá impedirlo. ¿Sabes cuántos te han impedido que tengas una buena relación con Jesús? ¿Cuántos malos testimonios? Los que ostentan la franquicia del cielo, que se llaman discípulos, son los primeros que se oponen para que tú camines en una relación correcta con Jesús. Porque en vez de presentarte al Jesús de amor, te presentan, son aquí en esta iglesia las cosas son así. Si le parece, bien. Si no, Dios le bendiga. Porque las cosas son con orden. Y amén por el orden. Necesitamos el orden para que las cosas funcionen. Pero ¿cómo vas a evitar que un niño deje de ser niño? ¿Cómo vas a evitar que un niño corra a los pies de Jesús y salte? Mi corazón estaba muy ministrado esta mañana viéndolos brincar y saltar aquí en el primer culto y en el segundo culto durante la alabanza. ¡Qué alegría! Pero ¿qué hacemos nosotros cuando ellos comienzan con esa alegría? Quieto, sin juegos, sin desorden. Estamos adorando a Dios. No, señor, así no se hace. Mejor vaya para arriba. Y muchos de nosotros así nos presentaron a Jesús. Y lo que hicieron fue bloquear nuestra comunión con el Padre. ¿Alguien me está escuchando? Aparecen los que quieren impedirte que te acerques a Jesús. Aparecen las hermanas Prudencias, aparecen los discípulos, los más fieles servidores del Señor, para decirte, tú aquí no eres importante. Porque eso es lo que se hace en una charla como esta, donde Jesús está impartiendo principios tan profundos. No hay lugar para que los niños vengan a corretear y a decir oren por mí. No hay espacio para eso. Pero Jesús le dice, señores, al lado mío los niños son los importantes por una sencilla razón. Porque el reino de los cielos es de ellos. Ellos son los dueños. Y déjame decirte una cosa. Si tú, padre, no traes con tu ejemplo a los hijos tuyos a los pies de Jesús, jamás serán llamados para escuchar la voz de Dios. Jamás serán llamados para escuchar la voz de Dios. Está demostrado que los niños que conocen a Jesús entre los 1 y los 5 años nunca se apartan del Señor. Los que conocen a Jesús entre los 5 y los 10 años tienen una altísima probabilidad de apartarse del Señor cuando llegan a la adolescencia. Pero los que conocen a Jesús entre los 10 y los 12, tan pronto llega la adolescencia, se apartan. Cuando leí esa estadística comprendí por qué no me aparté del Señor y por qué muchos otros amigos míos que iban a la escuela dominical hasta el sol de hoy no han vuelto. Bien dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Déjame decirte, tú que estás aquí, es probable que el mal testimonio de tu padre y de tu madre te hayan apartado de Jesús y no te permitan tener una relación verdadera con el Padre. Y por eso quieres y no quieres. ¿Por qué? Porque mi papá me abandonó, y si mi papá es modelo del Padre Celestial, Dios también me va a abandonar al fin y al cabo. Entonces a mí me toca hacer la vida solo. Te equivocas. El Dios de amor te trajo aquí para decirte, quiero tener una relación continua contigo, quiero tocarte, y no solo eso, quiero bendecir tu corazón. Quiero bendecir tu camino.
si estás experimentando la paternidad y apenas tu niño está creciendo, tiene unos pocos meses, alégrate, tienes la gran oportunidad de caminar como Dios quiere que camines. ¿Sabes por qué? Porque tu hijo querrá ser como tú. Y para que él sea un buen modelo, entonces tú tendrás que ser como tu Padre Celestial. Si él quiere ser como yo, entonces yo querré ser como mi Padre Celestial. Si estás pasando por momentos duros donde tus hijos no quieren volver a Cristo, debes reconocer tu falla y decirle: Dios, fui yo el que alejé a mi hijo, el que alejé a mi hija. Pero ahora dale la oportunidad de escuchar tu voz. Ayúdala a ser como niña otra vez. Ayúdala a ser como niño otra vez, para que escuche tu llamado, porque Él sigue llamando a la puerta. Y también dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso es lo que más me encanta de Jesús, que está interesado en derribar a los que te rechazan, para Él decirte: yo no te rechazo, mis brazos siguen abiertos esperando que vuelvas. Pero si hoy estás aquí, tienes a tus hijos, que no tengan que ir a buscarlos para que conozcan la salvación, sino que tú mismo los traigas a los pies de Jesús cada día, para que jamás se aparten de Él. ¿Hay alguien que me está escuchando? Amén. La razón por la que necesitas, tercera razón por la que necesitas traer tus hijos a Jesús, es simple y sencillamente porque si tú no los traes, serán impedidos para entrar en el reino. La cultura religiosa les impedirá tener una relación verdadera con Jesús. Los adultos y sus malos testimonios los impedirán que tengan la bendición de Jesús. Y lo más triste es que les será quitado lo que le pertenece. El reino de los cielos le pertenece a tus hijos. Y si tú no les enseñas qué es lo de ellos, les será quitado el reino. Necesitas ser como niño, porque solo los niños pueden confiar en lo que los padres les dicen. Pastor, te equivocas, mi hijo ya no me cree ni media, porque tú mismo lo has dañado. Porque le prometiste y no le cumpliste. Pero cuando un niño comienza a escuchar a la voz del padre que le dice: te prometo esto, y le cumple, cuando tú le dices: arriba hay un papá también que promete y cumple, él va a creer como niño. Como niño. Mateo me reclamó hace unos días, me dice: papá, me prometiste tal cosa. Yo le dije: sí. ¿Y? ¿Aún no me lo has dado? Sí, es que yo te lo prometí, pero no te dije que iba a ser ni ayer ni hoy. Te lo prometí. Debes tener confianza en el que te promete. Y creo que fue una gran lección para él, porque le dije: así papito Dios prometió que un día iba a volver. Y aunque han pasado muchos días y no ha vuelto, yo sigo creyendo que Él va a volver. Así que tú espera a que Él regrese también. Y espera que tu papá te cumpla lo que te ha prometido. Y le dije: ¿alguna vez he fallado a mis promesas contigo? Me dijo: no. Entonces, cree. Y Dios te está diciendo hoy: jamás te he fallado. ¿Puedes creer como niño? ¿Habrá alguien que en esta mañana quiera decir: yo quiero volver a creer como niño? He dejado de creer, me alejé de ti, Señor, pero de verdad necesito volver a ser como niño. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y si se te olvida todo el mensaje, recuerda que para entrar al reino de los cielos se necesita ser como niño. El niño se deja llevar a Jesús. El niño escucha el llamado de Jesús. Y el niño no le importa que lo han rechazado. El niño vuelve a creer. Vuelve a creer en esta hora. Dile: Jesús, aquí estoy yo. Necesito volver a creer.